Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu, y el Espíritu va en contra de los bajos instintos, y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pero si los guía el Espíritu, no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores, ni envidiosos. A lo largo de toda esta semana hemos hecho un camino a Pentecostés y muchos de ustedes, los aquí presentes y los que nos acompañan, han recorrido este camino que el Espíritu nos ha conducido. Hemos pasado de la oscuridad a la luz. Hemos sido invitados por el Señor a salir de la esclavitud para ir a la libertad. El Señor ha tocado nuestro corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y Él mismo nos ha llevado de la muerte a la vida. Hoy queremos que la luz del Espíritu, la presencia del Espíritu, mueva en nosotros todo lo que tiene que quitar, para que lo que hemos escuchado en este texto lo podamos hacer vida. No las obras de la carne en nuestras vidas, sino las obras del Espíritu. Y quiero invitarlos a los que están en la transmisión, como a todos los hermanos que están presentes, que vayamos a la segunda parte de este momento, donde vamos juntos a descubrir dos cosas fundamentales. Los dones que el Espíritu nos da, estos que tenemos colocados aquí alrededor, en estos postes de este espacio en el que estamos, en el atrio de Tenayuca, y lo que producen esos dones del Espíritu. ¿Qué producen esos dones del Espíritu en nuestras personas? Los frutos que están colocados aquí a mi derecha y aquí a mi izquierda. Sobre ello, juntos vamos a meditar hoy. Y los invito a que los que traen su Biblia, su cuaderno, los que traen ahí su celular y van anotando, que lo saquemos en este momento y nos dispongamos para pasar a la segunda parte con esta catequesis en torno a los dones del Espíritu y a los frutos del Espíritu Santo. Bienvenidos todos, vamos a tomar asiento, vamos a disponernos allá y los invito a este lado de este altar, de este monumento que hemos colocado y que hemos preparado para este momento. Ya hemos escuchado nosotros en el texto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, aquello que el Señor nos anuncia a través de la voz de Pablo como anuncio de que no podemos dejarnos dominar simple y sencillamente por las obras de la carne, por aquello que nuestros propios instintos y deseos quieren, sino que más bien necesitamos nosotros dejar que la acción del Espíritu vaya llevando adelante en nuestras vidas lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, los cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es un don del Espíritu, y ahí tenemos los 7 dones del Espíritu. Y dice el Catecismo en el número 1830 que la vida moral de los cristianos está sostenida, escuchen muy bien, ¿qué es lo que nos sostiene?
La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Y estos dones del Espíritu Santo son unas disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Yo no sé si ustedes, que están aquí presentes, han experimentado en su vida cómo hay momentos donde no encontramos la puerta por ningún lado, donde parece que la vida nos ha dado un tumbo del cual no podemos levantarnos, no podemos salir adelante. Hay momentos donde el entendimiento no nos da para más. Decimos, ¿y cómo voy a resolver esto que tengo enfrente? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí en esto que estoy viviendo? Y parece que todo es obscuridad, que no logramos acertar y descubrir lo que el Señor quiere de nosotros, que no logramos tener una buena decisión en lo que tenemos de frente, que nuestro espíritu no es tan fuerte para ello. Es más, que no hay tanto amor en el corazón para amar a Dios y para amar a los demás. Y lo vemos así con toda honestidad y decimos, con mis propias fuerzas, no puedo, no me alcanza, no doy, no puedo ir más allá. ¿Y qué ocurre entonces en ese momento? Viene a nosotros la presencia del Espíritu. Bueno, yo he visto hasta estudiantes que cuando están ahí dicen, ay, que me ayude el Espíritu Santo a atinarle, ¿qué le tengo que dar? No nos han dicho en muchísimas catequesis, en muchísimos lugares, pídele al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo. ¿Y qué le tienes que pedir al Espíritu Santo? Un don, uno de sus 7 sagrados dones, que ilumina nuestras vidas para disponernos, pero no para atinarle al examen. No para saber si el novio es el de la derecha o el de la izquierda. O sea, el que vive a la derecha o a la izquierda. No. El Espíritu nos concede estos dones para algo mucho más fundamental que atinar un examen o que elegir una pareja. ¿Qué nos dispone el Espíritu? Dice, hacer dóciles a la voluntad de Dios. Hacer dóciles a lo que el Espíritu nos conduce. Y el Espíritu siempre nos va a conducir a la verdad. Escuchen muy bien esto. El Espíritu siempre te va a conducir en tu vida a la verdad. ¿A la verdad de qué? A la verdad de lo que es Dios, a la verdad de lo que eres tú mismo y a la verdad de lo que tienes que vivir en las circunstancias y en los acontecimientos que estás pasando. El Espíritu Santo, pues, es para muchos el gran desconocido. Sin embargo, es el que más nos asiste con su presencia en los momentos de necesidad. Muchos de nosotros hemos vivido esta experiencia, muchos hemos vivido la experiencia del Espíritu. Ay, creo que me escucho ahí un poco mejor, ¿verdad? ¿Ya me escuchan mejor los que estaban aquí? Es obra del Espíritu que iluminó a Luis para decir, ahí se tiene que escuchar todavía mejor. No obstante, el Espíritu hace posible que la vida de un cristiano sea infinitamente más acercada a lo que Dios quiere. Miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo que muchos de ustedes han vivido esta semana y muchos de ustedes que están en la transmisión también han vivido a lo largo de estos días. Varios me han enviado mensajes a lo largo de la semana, sea a mi chat personal, sea a las transmisiones que he estado leyendo por ahí los comentarios. Muchos otros que estuvimos en la mañana aquí acomodando y demás, se han acercado para decirme, Padre, las reflexiones de esta semana me han llegado a lo profundo del corazón. Me han ayudado a ver mis obscuridades, me han ayudado a ver mis esclavitudes, pero sobre todo me han ayudado a ver la luz que el Señor pone en mi camino. Me han ayudado a saber que el Señor me llama para vivir libre, para vivir en la paz, para no vivir en el pecado, para ir a la gracia. ¿Lo han experimentado ustedes? ¿Lo han experimentado?
los que están en la transmisión, ¿lo han experimentado? Si lo han visto, yo nada más quiero hacerles una pregunta. ¿Gracias a quién es eso? ¿A quién? Al Espíritu. Gracias al Espíritu, al Espíritu. ¿Por qué? Porque no es el texto que les estoy leyendo, porque no es el Padre que está parado aquí enfrente, porque no son los cantos que canta el coro, porque no es la animación que aunque se nos esté cayendo, no es ni siquiera la animación. No, no, no. ¿Qué es? Lo que el Espíritu mueve en tu interior. Eso es lo que verdaderamente hace el Espíritu. Disponer tu corazón para escuchar lo que Dios quiere. Eso nos viene solamente por los dones del Espíritu. Estos dones que tenemos aquí, vamos a enumerarlos. Me ayudan los que están aquí presentes, los que están en la transmisión, pues se lo pierden, pero aquí están. ¿Cuál es el primer don que el Espíritu nos da? Sabiduría. Después, inteligencia. Consejo. ¿Qué sigue de aquel lado? ¿El primero cuál? Ciencia. Y luego, piedad. Y luego, fortaleza. Y el último, y escuchen muy bien, y escuchen muy bien. Estos dones no están colocados al azar. Estos dones son aquello que la vida del cristiano necesita para descubrir lo que Dios quiere. ¿Qué necesitas para descubrir lo que Dios quiere en tu vida? Sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios. Eso necesitamos como dones. Porque en realidad, cuando el Espíritu viene a nosotros, no es para sentir un calor en el corazón. No es para sentir cosquillas en el cuerpo, como si tembláramos. El Espíritu viene para hacerte reconocer lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para tu vida. Por eso yo quiero enviarles de una vez esta pregunta a los que están conectados aquí en la transmisión y de preguntarles, en este momento de tu vida, vean muy bien lo que están viviendo. Quisiera que estos tronidos de los dedos llegaran, pero a la conciencia. Vean muy bien lo que están viviendo. ¿Qué estás viviendo hoy en este momento de tu vida? ¿Qué circunstancia es la que en tu corazón te tiene inquieto? ¿Qué es lo que estás viviendo que no descubres con exactitud por dónde ir? ¿Ya tienes esa circunstancia? Ok. En este momento de tu vida, entonces, ¿qué le pedirías al Espíritu Santo? ¿Qué le pedirías al Espíritu Santo? Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien. Y ahí si tienen el micrófono del equipo de Dragma, piensen muy bien, ¿qué le pedirías al Espíritu? Los que están en la transmisión, regálenos sus respuestas, los que están ya conectados. ¿Qué le pedirían al Espíritu Santo en este momento? En este momento de tu vida en el que te encuentras, ¿qué necesitas que el Espíritu Santo te dé? Vamos a esperar que nos vayan contestando los hermanos aquí, pero de los que están aquí presentes, ¿qué le pedirían? ¿Qué necesitan del Espíritu en este momento? A ver, levanten su mano y se van a acercar para que también los puedan escuchar en la transmisión. ¿Qué necesitas en este momento en tu vida, Anita, del Espíritu Santo? Entendimiento para poder discernir lo que me quiere decir en esos momentos. ¿Con respecto a qué, Anita? Con respecto a un hijo. Muy bien, ahí la dejamos, para que el hijo no se sienta aludido, sino iluminado. No eliminado, sino iluminado. ¿Qué más le pedirían al Espíritu Santo? Hasta allá atrás, Pepe, hasta allá atrás, Rosy, levántenle la mano para que los vea, porque yo sí los ubico desde acá arriba. Y después vaya levantando la mano otro para que los ubiquen y se acerquen con el micrófono. ¿Qué le pedirías en este momento al Espíritu Santo para tu vida? Yo le pediría, Padre, sabiduría para seguir guiando a mis hijas, a mis nietas. Es lo que creo que yo necesito en este momento. Muy bien, sabiduría, Rosy. Padre. Muchas gracias. ¿Quién más de los que está por atrás? Allá de aquel lado tenemos una manita y acá de este lado tenemos dos más. Los que están en la transmisión, váyanos diciendo qué le pedirían y por qué se lo pedirían. Es decir, ¿por qué necesitan eso? Adelante. Yo le pediría fortaleza. ¿Para qué? ¿Por qué?
para guiar a mi familia, inducir al mundo a la paz, esa fortaleza que necesitamos para calmar nuestro entorno, esa fortaleza para saber hablarle a los demás de un Dios resucitado, del Espíritu Santo. Esa fortaleza la necesito primero yo para podérsela brindar a los demás, a mi prójimo, por la paz en los vecinos, para brindarles esa fortaleza de fe en el Espíritu Santo y en la Santísima Trinidad. Muy bien, muchas gracias. Acá levanten sus manos los dos que habían levantado la mano para que puedan acercarse con el micrófono. Los que están en la transmisión, ahorita compartiremos qué le pedirían al Espíritu Santo y por qué se lo pedirían. Adelante. Yo le pediría al Espíritu Santo el don de consejo para poder entender por lo que está pasando mi esposo, y pediría el don de consejo para apoyarlo, para acompañarlo. Muy bien, muy Gracias. bien. Los que han participado, los 4 que han participado. Allá atrásito, 2 filas, teníamos otra manita levantada y luego del otro lado nos vamos a ir después del árbol de la bruja que tenemos ahí. No con la bruja que está a un lado del árbol, sino a un lado del árbol de la bruja, ahí vamos a ir. Adelante. Bueno, yo le pediría al Espíritu Santo que me dé fortaleza para seguir adelante y sobre todo el momento que estamos viviendo, y me dé ese ánimo de salir adelante con toda mi familia. Qué importante pedir la fortaleza del Espíritu en este momento que hemos vivido, donde yo se los decía en la semana, nos hemos llenado de tanto miedo, que es el Espíritu, como ocurría en los relatos del Evangelio, que se acercaba a los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos, y dice el Espíritu, salgan de ahí, despierten de ahí. Muchas gracias. Vamos allá de aquel lado junto al árbol y ahorita vamos a compartir varias respuestas que hay ahí en la transmisión. Adelante. Padre, yo le pediría pues, que me dé fuerzas, fortaleza en mi diario caminar, que me dé la paciencia, que me dé el discernimiento, que me dé entendimiento para saber guiar a mi esposa y sobre todo ser ejemplo para toda mi familia. Momentos de flaqueza, momentos de oscuridad, que me dé ese ánimo, alegría, que me levante, que me empuje, porque no puedo solo. Todo eso necesitamos. Y reconocer puedo. que solos no podemos. Somos nada sin él. Eso se lo vamos a pedir hoy al Espíritu Santo. Muchas gracias. Vamos en 2 manitas más allá y regresamos el micrófono. Ahorita voy Yola entonces. Adelante. Buenas tardes, pues yo sobre todo le pediría consejo y fortaleza. Consejo para ahorita, en la situación que estamos pasando, para que me ayude y me dé las palabras necesarias para poder aconsejar a mi hija, ¿sí? Y la fortaleza también para no derrumbarme yo y salir adelante, ¿sí? Para que Dios nos ilumine y Él nos dé las palabras necesarias para que yo no caiga y salgamos adelante. Muy bien, vamos del otro lado. Mil gracias. Se necesita mucho ese don de sabiduría y de consejo. Sabiduría para saber qué hacer y consejo para poder compartir con los demás. Levanten las manos los que habían levantado la mano porque él no los ha visto. Levanten la mano, adelante. Yo le pediría piedad para todas las familias que están pasando estos momentos tan difíciles por la pandemia, y le pediría temor de Dios para toda la humanidad y nos detengamos para no seguir ofendiendo. Muchas gracias. Ahí atrás, Pepe, ahí atrás. Levántenle otra vez la mano. Yo le pediría don de piedad para poder formar una comunidad de Dios en mi trabajo. Muy bien, Paz, muy bien. Tráete el micrófono para acá con Yolanda. Yolanda, levanta tu mano, por favor. Y después de Yolanda vamos a compartir 2, 3 o hasta 4 rápido que nos ayuden a leer ahí el equipo de los hermanos que han colocado en el chat sus respuestas. Adelante. Yo le pido sabiduría para que en mi mente dé palabras correctas de amor y sinceridad. Fortaleza para seguir guiando a mis hijos en un entorno de paz.
Muy bien, Yola. Yola tiene 2 niños chiquititos. Una niña que se llama Natalia y Jared, ¿verdad? El chiquitito. ¿El chiquitito tiene 2 o 3 años? 3 años y medio. Ahorita voy a contar algo de Jared que pasó en la mañana. Aquí vamos a leer, si me ayuda el equipo a leer, por favor, alguna de las respuestas. Y ahorita les cuento esta parte para dar pie a lo que sigue. Adelante. Sí. Nuestra hermana Apolinaria Sevilla nos dice que ella pediría sabiduría, consejo para saber cómo actuar en un gran problema con su hermano. Eugenia Joya Estepa nos dice que ella pediría fortaleza para entender y aceptar la pérdida de un ser querido. Alicia Rivera dice que ella le pediría sabiduría para entender las cosas y entender para poder seguir adelante. Y Cande Cruz dice que ella le pediría fidelidad para nunca dejarlo a él y siempre en sus situaciones felices y no felices serle siempre fiel. Vero Rodríguez nos dice que necesita ella del Espíritu fortaleza para seguir adelante con sus hijas, para seguir guiándolas con el ejemplo que les ha dejado su papá, con la fortaleza que siempre el Espíritu Santo la ha llenado y que pide que la siga acompañando. Sofía Carmona dice, yo le pediría al Espíritu Santo que sea ejemplo para mi familia y que sea ella ejemplo para su familia y para resolver los problemas que hay en su familia. Si se dan cuenta, todos pedimos del Espíritu Santo para cosas importantes. Si tú hoy en tu vida tienes una necesidad grande que requieras la luz que viene de Dios, pide el Espíritu Santo, pide la fortaleza del Espíritu Santo. Y quiero aquí compartirles algo, que este video, si nos dan permiso los papás, Yolanda y Omar, que están, que son sus papás porque es un niño chiquitito, y luego estas cosas no las puede subir uno hacia las redes sociales sin el permiso de quien corresponda. Pero en la mañana estábamos acomodando aquí el espacio, las sillas, el adorno, el altar y demás. Y comenzamos a acomodar las sillas y hay niños que cuando uno trabaja parecen como cucarachas con fumigador. ¿Qué hacen? Huyen, ¿no? Se van. No me vayan a poner, ¿cierto o no? Pero hay otros que cuando ven que algo está haciendo la gente, ¿qué dicen? Yo también, ¿no? Y entonces, Jared, que tiene 3 años y medio, y su hermana Natalia, acomodaron las sillas que están allá a mi derecha. Están exactamente allá. Y estábamos con el carrito de las sillas, hasta allá atrás. Y entonces yo lo vi, porque le estuve ayudando a bajar una sillita y a agarrarla. Pero ya no me di cuenta de lo otro que Isela grabó. Y Jared agarró la silla y la arrastró desde allá donde está el árbol de la bruja. Y se la trajo. Y se lo trajo hasta acá. Pues venía muy bien en el pasillo, pero algo le pasó aquí, que en este pedacito de aquí donde estoy marcando a mi derecha, a llegar allá, se cayó 3 veces con la silla. Pues la silla está más alto que él, de entrada. Entonces, ¡pac!, se cayó una vez. Agarró, se levantó y se volvió a caer con la silla y otra vez. Y ahí venía solo. La hermana nada más le decía, venía atrás la hermana, fíjense qué le decía la hermana, párate, tú puedes. Así le dijo la hermana, párate, tú puedes. Bueno, esa imagen que vimos en ese video, se los vamos a subir por ahí en el canal de Dragma, ya con este permiso que Yolanda nos da. Su hermana iba jugando el rol del espíritu y Jared el de nosotros. Nosotros cargando nuestra silla, porque el espíritu no carga nuestra responsabilidad, pero va atrás de nosotros. Y cuando nos caemos, ¿qué nos dice? Párate. Como dice, no chille, párese y adelante. Si necesita fortaleza, ahí está. Si necesita consejo, ahí está. Si necesita inteligencia, ahí está. Si necesita sabiduría, ahí está. Lo que necesites, te lo da el Espíritu. Pero te tienes que hacer responsable de lo que a ti te toca. Pero no puedes caminar solo con tus fuerzas. Jared necesitaba en ese momento la voz de alguien atrás que le dijera, levántate,
tú puedes. Así actúa el Espíritu en tu vida. Con eso que tú dices, no puedo, el Espíritu te dice, a ver, despierten los que están aquí, ¿qué les dice el Espíritu? Levántate, levántate, tú puedes. Levántate, tú puedes. Eso es lo que hoy le queremos pedir al Espíritu Santo. Que nos diga a todos en la conciencia, en el oído, que nos diga, levántate, tú puedes. Te voy a invitar a eso. Por eso queríamos hacer este signo que nos parecía fundamental, de esto que yo me compartieron hace un momento en la mañana, y decía eso, el Espíritu es quien nos dice, levántate, porque tú puedes, porque es la fuerza de Dios que nos acompaña. Y entonces yo quiero hacerles una segunda pregunta para iniciar esta segunda parte de la catequesis. La primera ha sido en torno a los dones que necesitamos, y estos dones que todos necesitamos nos los trae el Espíritu. Pero entonces, cuando nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo en la vida, ¿qué viene como fruto? ¿Qué hay como resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu? Lo que viene como resultado son los frutos del Espíritu Santo. Y de esta segunda parte es de la que, en esta segunda parte de esto es de lo que vamos a meditar. Los invito ahora a que nos sentemos, que tomemos un poco de aire, porque ya tenemos aquí, y decimos a los que están en la transmisión, tenemos una bellísima tarde, ahora aquí en Tenayuca, ya el sol cayendo, ya no tenemos para nada calor, ¿verdad? Ya no hay calor más que el fuego del Espíritu en el interior. Vamos a la segunda. No, los frutos no son para que nos los aprendamos. Los frutos son para que el Espíritu los manifieste en nosotros. Y vamos a hablar entonces de la vida en el Espíritu. ¿Qué es la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu es la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso Jesús les decía con tanta claridad a sus discípulos, me voy, yo me iré al Padre, pero les conviene que yo me vaya, por una sencilla razón, porque a ustedes va a venir la presencia del Espíritu, que los va a acompañar siempre. La presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es la permanencia de Dios en nuestras vidas. Se los decía al inicio, es la garantía de que Dios está a nuestro lado. Por eso cuando nosotros recibimos en el bautismo la gracia de convertirnos en parte de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo, lo que recibimos como bendición es el Espíritu. Bueno, hay gente que llega a decir que cuando los niños los bautizan lo que hacen es cortarle los cuernos, ¿no? Como dicen, ¿con qué poco nos conformamos? Porque en efecto, sí ocurre que se borra el pecado original en el bautismo, pero hay muchísimo más. Y ese muchísimo más es la presencia del Espíritu. Y cuando esto verdaderamente lo creemos, cuando esto verdaderamente lo vivimos, entonces comenzamos a vivir una vida espiritual. Y a esto es a lo que yo quiero invitarlos a ustedes, a que reflexionemos en este momento. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Se acuerdan que les dije que me tocaba a mí consulta médica ayer, no? Les dije, porque no ha llegado mi doctora hoy, no ha venido Mari, no está. Está hasta atrás. Mari, no tomes tanto. ¿Dónde estás, Mari? No vi, allá. La última, ahora sí está hasta atrás. Bueno, los doctores, ¿qué nos piden? Que nos hagamos una revisión constante, periódica, que nos hagamos exámenes, que de sangre, que de orina. ¿Qué nos pide la vida espiritual para crecer? Que también hagamos un examen, ¿no? ¿Pero de qué? De conciencia, muy bien, porque en la conciencia Dios habla y en la conciencia Dios habita. Y entonces cuando hacemos un examen de conciencia, y este fue un secreto, fue una luz para mí, este fue un regalo que el señor cardenal, don Carlos, nos regaló en una reunión que estábamos en el equipo formador del seminario, por allá recién llegó el mes, no, iba a llegar
en febrero de 2011, recuerdo bien porque era un mes antes de que él llegara a la diócesis, tuvo la reunión con el equipo formador en el seminario, y en el seminario hay esta costumbre de que antes de ir a dormir lo que uno hace es un examen de conciencia. Pero fíjense, tanto tiempo en el seminario, yo para aquel entonces llevaba 6 años de ordenado sacerdote y nunca había escuchado esto, que cuando uno hace un examen de conciencia, uno no revisa simplemente qué pecados cometió, porque es lo que habitualmente decimos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un examen de conciencia, veamos qué pecados hemos cometido. Y nos decía el señor cardenal, no, el examen de conciencia tiene 2 partes. Dice, pero esta es la parte menor. ¿Cuál es la parte mayor? Cómo Dios ha estado presente hoy en tu vida. De eso tienes que hacer conciencia. ¿Cómo Dios ha estado presente hoy, en este día, en tu vida? Y entonces decía, claro, cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu es la presencia constante de Dios en nuestras vidas, ¿quién es el que nos ayuda a hacer un verdadero examen de conciencia? El Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos da cuenta de cómo Dios se va manifestando en nuestras vidas. Por eso, cuando alguien dice en un momento de dificultad, es que Dios me ha abandonado, ¿saben qué está ocurriendo en la vida interior de esa persona? Que no se da cuenta que Dios está ahí presente. ¿Por qué Dios está presente en tu vida? Por una razón muy sencilla, porque te ama. Escúchalo otra vez si estabas un poco dormido. Escúchalo otra vez. ¿Por qué Dios está presente en tu vida? Porque te ama. Y entonces, si decimos que el Espíritu Santo es la presencia constante de Dios en nuestra vida, ¿qué es el Espíritu Santo? El amor que Dios nos tiene. ¿Cómo se confirma que Dios te ama? En que nunca retira su Espíritu de ti. ¿Cómo se define la presencia cómo se define el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. El amor del Padre y del Hijo da como fruto el amor, la presencia del Espíritu. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en tu vida es el signo de que Dios te ama y de que nunca se va de tu vida. Por lo tanto, si el Espíritu lo primero que trae a la vida del cristiano es el amor, ¿cuál es el primer y fundamental fruto que el Espíritu debe de producir en la vida del hombre? El amor. Lo ven colocado allá a mi derecha, ¿no? Hasta allá está el primer fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor, el amor. Y en realidad ese tendría que ser el más grande, porque de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, el Espíritu lo que va a producir en tu vida es amor. Porque ese es el amor que Dios te tiene, el amor con el que Dios te sostiene. Y si ustedes hacen una primera lectura, simplemente los que están aquí enfrente, hacen una primera lectura de los frutos, es el amor el que nos trae el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la benignidad, la bondad, que tengo aquí, la continencia, ¿qué más? La fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Todo esto es resultado ¿de qué? Del amor. Del amor. Por eso, cuando al Espíritu Santo le abrimos la vida, lo que nos sentimos y nos experimentamos es amados. Amados por Dios. ¿E invitados a qué? A amar. Jesús mismo era lo que les decía a sus discípulos: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. El Espíritu les enseñará lo que es la verdad. Por eso, cuando Jesús les pide a los discípulos, ámense, escuchen muy bien esto, Cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ámense,
no les está pidiendo que se amen con el amor chiquitito que ellos tienen, con el amor defectuoso que ellos tienen, con el amor celoso que tenemos, con el amor posesivo que tenemos, con el amor controlador que tenemos. No, porque así le decimos a los demás, sí te amo, pero dime a qué horas llegas. No, sí te amo, pero dime con quién vas. No, sí te amo, pero no le hables a nadie. ¿No? Gloria, ¿no nos pasa eso? Con los hijos, con la pareja, con los que están cerca. Y Jesús les dice, ámense, porque yo le voy a pedir al Padre que les dé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a enseñar a amarse. Escuchen muy bien, escuchen muy bien. El Espíritu Santo nos va a enseñar a amarnos como Jesús nos ama. Como Jesús nos ama. Y cuando nos amamos como Jesús nos ama, ocurren milagros. Por eso Jesús les decía en el mismo texto del Evangelio de San Juan, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. ¿Cuál es el mayor fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas? El amor. Pero no tu amor, no tu tamaño de amor, no. El amor que Dios nos tiene. Por eso, cuando Dios nos dice ama, pero ama como yo te amo. Cuando Dios nos dice perdona, perdona como yo te perdono. No como a ti se te ocurra, no como a ti te alcance, no como a ti te parezca, sino como yo te perdono. Pero eso no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la luz del Espíritu para que eso ocurra. Por lo tanto, el amor es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Es el fundamento y la raíz de todos los demás, siendo Él la infinita caridad, es decir, el amor infinito. Es lógico que comunique al alma su llama, haciéndole amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y al prójimo como a uno mismo. Solo podemos cumplir, escuchen bien esto, solo podemos cumplir el mandamiento que Jesús nos deja movidos por el Espíritu. Solos no podemos. Por eso cuando dicen, ¿cómo que amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie. Nadie que no sea movido, asistido por el Espíritu. Solo el que tiene el Espíritu del resucitado puede amar a Dios de esa manera. Puede amar al otro de esa manera. Puede amarse a sí mismo de esa manera. Donde falta este amor, no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa felicidad. Por lo tanto, es lógico también que el amor sea un dulcísimo fruto, porque el amor de Dios es alcanzar el propio fin en la tierra y es el principio de esta unión en la eternidad. Recuerdo una experiencia que en una catequesis les contaba, que a mí me enterneció sobremanera. Un sacerdote ya mayor, pero pues no puedo decir solo amigo, sino más bien un maestro, un padre en la vida espiritual para mí, el padre Manuel Subillaga. Él va a cumplir 47, 48 años de ordenado sacerdote, él es de la Arquidiócesis de México. En una ocasión nos contaban una experiencia que compartíamos varios sacerdotes sobre la muerte de su mamá. Y porque estábamos hablando de los hombres y de las mujeres que verdaderamente viven en la fe. Y dice que a él le tocó estar en los últimos instantes de la muerte de su mami. Y ya murió grande la señora. Y entonces que cuando estaba a un lado ahí en su cama, le dijo, el padre Manuel canta y canta muy bien.
y le dijo, hijo, cántale a la Virgen, porque estoy a punto de encontrarme con ella. Así, así, tener fe en lo que verdaderamente creemos. ¿Qué la movía a esta mujer a decir eso? El Espíritu. Porque confiaba ella que lo que había hecho en la vida no era sus méritos, sino era el inmenso amor que Dios le tenía. Porque la presencia de María con los discípulos es un signo de que Dios no nos ha abandonado. Esas palabras, cuando yo las escuché, verdaderamente que me conmovieron mucho, porque cómo quisiéramos llegar todos al final de nuestra vida así, pidiéndole a alguien que rece por mí, que cante por mí. ¿Por qué? Porque estoy a punto de ¿qué? De encontrarme con Dios. Y eso solamente es fruto del Espíritu. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que el Espíritu va moviendo en nuestras vidas. Por eso, el segundo fruto, y viéndolo así de frente, el segundo fruto que viene para nosotros es el gozo. ¿El gozo de qué? El gozo de saber que el Señor no se va, porque el gozo es la fuerza del amor. El gozo es la fuerza del amor. Y cuando uno verdaderamente se siente amado, en nuestro corazón hay gozo y hay alegría. Hay una frase aquí que aparece en la descripción que dice que cuando se sabe que en el corazón, que todo está bien entre él y el Señor, esto produce el gozo de saber que la manifestación es la de Dios, que está en nuestro interior. Y escuchen muy bien, el gozo no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias. En lugar de ello, en el lugar de ello, las pruebas han de ser transformadas en gozo. Cuando yo escuchaba una reflexión en torno a ello, decía el predicador que hay muchos hombres y mujeres que hoy podemos encontrar alegres en la vida. Si nosotros vamos, que necesitaba un Kleenex, pero no tenía, porque a uno también le llega al corazón cosas, ¿no? Si nosotros vamos ahí a la pulquería que está ahí enfrente, les aviso, no están aquí en Tenayuca, aquí enfrente hay una pulquería. Si uno va y se mete ahí, los amigos, ¿cómo están entre el pulque y ellos? ¿Cómo están? ¿Qué los hace felices? ¿Qué los hace felices? El pulque, ¿no? ¿O no? ¿Y cuando se acaba el pulque? Se andan peleando. ¿Quién va a pagar? ¿Quién pone más? ¿Quién pone menos? ¿No? Si le van a pegar al que ya se va, dice mandilón, ¿no? Y ahí se andan peleando y aventando botellas, ¿sí o no? Entonces, dependía de una circunstancia mínima. Cuando estamos hablando de esa alegría, estamos hablando de una alegría completamente pasajera. Es más, casi como el humo, que solo contamina. No, estamos hablando del gozo. ¿Y qué significa el gozo? El gozo es la fuerza del amor, saberte amado por Dios, y que a pesar de la circunstancia tan difícil en la que te puedas encontrar, Dios está contigo. Yo imaginaba, por eso les contaba esta experiencia de fe de esta mujer, pues seguramente los hijos alrededor de ella estaban pues llorando por la pérdida física de su madre, por la muerte de su madre, era normal. ¿Y qué les decía ella? Cántale a la Virgen, cántale a la Virgen. Su tristeza se ve transformada en gozo, porque el gozo es la presencia del Espíritu en tu vida. ¿Cuántas veces tú has estado ahí, sumergido hasta abajo, en el piso, derrotado, y sabes en tu interior que Dios no te ha abandonado? ¿Y eso qué produce en tu corazón? Un gozo de decir, vamos a seguir caminando. Y de verdad, ahora que vean el video y que se los envíe,
Este niño, Jared, que no vino, se quedó en la casa con el papá seguramente, pero se oye el golpazo de la silla y llevaba las sillas con sus deditos así y se le cae. Afortunadamente sacó los dedos y nada más pegó la silla. Si no, pega el grito, ¿no? Como nosotros luego, como, ay, ¿por qué me olvidas? Esos gritos son los que luego pegamos. Ay, ¿por qué permites esto? Ay, ¿por qué me abandonas? Bueno, en ese momento fue instantáneo la voz de la hermana que le dijo, levántate, tú puedes. Ese es el gozo de saber que hay alguien que nos acompaña. Así es que si hoy alguno de ustedes anda por ahí tirado en el piso, pídale al Señor como fruto la fuerza del amor, el gozo del Espíritu. Tercer fruto que el Espíritu produce, el de la paz. ¿Y qué es la paz? La paz es la seguridad del amor. La paz es la seguridad del amor. La verdadera alegría lleva en sí la paz, que es su perfección, porque supone y garantiza el tranquilo gozo del objeto amado. El objeto amado por excelencia no puede ser otro sino Dios. Pregúntense ustedes cuando hacen el bien en su vida. A ver, Paula, que estás hasta allá en la entrada del atrio y casi estás más allá afuera en el kiosquito con los del pulque que con los de acá de este lado. ¿Qué sentiste y qué experimentaste el domingo que visitaste a estas dos personas y les llevaste esta despensa y se las pusiste en sus manos? ¿Qué sentía ese corazón? No la vas a alcanzar. No la vas a alcanzar porque está hasta allá, hasta la entrada. ¿Qué sentías? Tú nada más dime con expresiones, yo te entiendo y te veo. Ah, muy bien. Me hizo la batiseñal. Ah, no es la batiseñal, sino la del corazón. Yo no la sé hacer. No me vayan a criticar y luego que, igual que a Peña Nieto, ¿no? Que no le salió el corazón, le salió como el hígado o la vejiga o algo así le salió. Pero lo que sentiste es alegría en el corazón. Porque miren, cuando se hace el bien, el corazón se llena de gozo. ¿Y qué produce el gozo? La paz en el corazón. La paz en el corazón. Piénsenlo nada más ustedes. La paz es la seguridad en el amor. Piénsenlo. Cuando se han confesado, cuando han dejado un lastre atrás, cuando han tomado una decisión que los ha llevado a la luz, a la libertad, al corazón de carne. ¿A poco no hasta cuando llegan a la almohada? Duermen. Y duermen así. Pregunta, porque es una pregunta técnica, perdón, lo voy a meter aquí en la catequesis, si queda grabado, pues ya que. ¿Quién de ustedes babea en las noches su almohada? Si esto yo lo hubiera preguntado la semana pasada, me hubiera dado pena responder. Es más, no lo hubiera preguntado. Pero después de leer lo que leí, la verdad es que yo levanto la mano. Yo no sabía esto, y esto es un asunto técnico, que dicen que cuando uno babea la almohada en la noche, o literal el que agarra uno de almohada en la noche, puede ser cualquier cosa, no cualquier cosa el que uno agarra, sino cualquier cosa lo que uno babea, ¿no? Que cuando uno babea en la noche, es signo de que uno duerme profundamente. Entonces, si alguien no babea, preocúpese. Preocúpese. Porque entonces no está durmiendo profundamente. Técnicamente hablando, no me aprendí todo el articulito, pero algo así decía, que literalmente como ya nuestra saliva no la estamos produciendo para deglutir y para ingerir y demás, entonces hay un exceso de saliva en la boca. Entonces como uno se desconectó, ¿no? Uno empieza a babear. Eso me hubiera dado vergüenza antes. Hoy me da una perfecta satisfacción. Es decir, una paz. Porque ahora tengo que lavar mi funda 3 veces. O sea, cada tercer día. ¿Eso qué significa? Que duermo en paz. En paz. Como aquel hombre que les he contado en otras catequesis, que aquel monje tibetano, no tengo una taza aquí, pero aquel monje tibetano que tenía una tacita pequeñita y que la colocaba a un lado de donde dormía.
Los monjes ordinariamente duermen en el piso y entonces la tacita la agarraba todos los días en la noche cuando llegaba a dormir y la tacita la colocaba boca abajo y le decía al Señor, a la hora que me quieras llamar, a la hora que me quieras llamar. Y se dormía. Y cuando despertaba, volteaba la tacita y la colocaba boca arriba y decía, lo que hoy me quieras dar. Es un hombre que vive en la paz, en el gozo, porque esto es fruto del Espíritu. Esta paz, vamos a la diapositiva ahí en la transmisión, esta paz no es la ausencia de problemas, sino más bien es la serenidad de una vida en la relación de vida, en la relación correcta con Dios, correcta con el hombre y correcta con uno mismo. ¿Qué tanta paz tienen hoy en su corazón? ¿Qué tanto gozo tienen en su corazón hoy? Si experimentan ese gozo de saber que el Señor está ahí, si experimentan esa paz, es porque el Espíritu está en medio de ustedes. Si no hay ese gozo, si no hay esa paz, si no babean ni siquiera la almohada, preocúpense, preocúpense, porque entonces hay algo que el Espíritu todavía no logra hacer en sus vidas. El poseedor de la paz, dice Filipenses, el poseedor de la paz llega a ser un hacedor de paz. El que tiene paz en su corazón no anda de chismoso. Ay, sí despertaron unos así de, Padre, perdón, mande. No, no anda de chismoso, no anda de metiche. No, de verdad. Miren, el que tiene paz en su corazón no necesita comer al hermano. No necesita. Literalmente no necesita entrar en esos pleitos y en esas guerras internas. ¿Por qué luego estamos así de que ya me vio feo? Y hoy no me saludó. Y hoy nada más me dijo buenos y no buenos días. Y hoy no me dio beso antes de irse. Y hoy ni me dijo buenas noches. Traemos una guerra en el interior que no podemos con ella. Que no podemos con ella. Por eso, la presencia del Espíritu nos cambia el modo de vivir. Cuarto fruto del Espíritu. Cuarto, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la resistencia del amor. La resistencia del amor. La fuerza del amor. No sé si ustedes han notado, Emiliano, pon mucha atención en esto y pásate hasta acá porque hasta allá no me oyes y tú necesitas más que nunca esto. Escucha esto bien. Tráete a Paula y a su madre de una vez para acá y acá hay mucha jardinera para que se sienten de este lado porque allá están más cerca de quien entra al baño de que quien escucha al Espíritu. Fíjense muy bien, fíjense muy bien. La resistencia del amor es la paciencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces tenemos que soportar dificultades en la vida? Y decimos ordinariamente cuando nos llega una dificultad, no es justo si yo me porto bien. No es justo si yo trato de hacer las cosas como Dios me lo pide y me ocurre una eventualidad, un problema, una dificultad. Yo estaba tan contento hace unos meses que todo caminaba, creo que en mi vida así medio en paz. Y estaba tan distraído en la felicidad que me hicieron una llamada telefónica. Ahora lo voy a confesar públicamente. Me hicieron una llamada telefónica que me querían robar dinero de mi tarjeta. Y entonces que el banco me estaba sugiriendo que cambiara mis números de confidenciales. No dije, pues si me quieren robar, no, pues hay que cambiarlos. Pero los que me los querían robar eran ellos. Y los que terminaron robándomelo fueron ellos. Y yo andaba tan feliz esos días. Fueron los primeros días que fui por las plantitas a Xochimilco y demás. Hijos de su madre.
son terriblemente astutos. 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 Gracias a Dios y algunas ayudas del Espíritu también. Ya pagué esa deuda. Pero esos días no dormía y traía un enojo en el estómago y en el corazón y decía, bueno, qué poca conciencia la mía. Pero estaba distraído, se los aseguro. Soy muy cuidadoso en eso. Pero traía distracción por la felicidad. ¿A poco no han estado felices y medio distraídos? Hasta dicen, ¿qué? ¿Se han enamorado o qué? ¿No? Sí, distraídos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues estaba tan distraído esos días que me pasó. Y cuando a uno le pasa, ¿qué le roba a uno? La paz. Y uno le dice, yo te lo sé de confesar esto, que se está estacionando. Yo te lo sé de confesar esto, que ordinariamente yo no le reclamo a Dios. Cuando me pasa algo así, digo, ¿qué pendejo soy? Pero no le pregunto a Dios por qué, ¿no? O sea, ¿por qué soy así? Pues porque pues no he dejado de serlo, pues. Pero yo no le ando reclamando que por qué soy así. Pues digo, pues aprende, no seas... Yo sí me lo digo, ¿no? Luego es bueno decírselo, es como un acto de conciencia, como una descripción personal. Pero no le estoy echando la culpa a Dios. Y dije, en este momento, que era cuando menos dinero tenía, y lo poquito que estaba ahí en la tarjeta para cualquier emergencia, pues menos lo tenía ahora. Entonces, si no tenía antes, ahora, menos. Y entonces, claro que viene una acción que el Espíritu tiene que hacer en el interior, que a uno le digan, paciencia. Si eres pendejo, pero vas a aprender. Eso me dijo el Espíritu. Como me dice alguien, por si andaban con el pendiente, ¿no? ¿Qué me dijo? Me dijo eso. Pero eso me tocaba a mí. Eso me tocaba a mí. Paciencia, paciencia. Si hoy tú estás en una situación donde no puedes con ella, pídele al Señor paciencia. No que te diga lo que a mí me dijo, pero sí pídele paciencia. Porque esa resistencia del amor, que es la paciencia, es aguantar en los momentos de dificultad. Literal, aguantar. ¿Quién te sostiene? El Espíritu. Esto que lo estoy comentando yo es una tontería y son pesos y centavos. Pero ¿cuántos problemas han vivido ustedes? Almita, lo que acabas de vivir todo el año pasado, la muerte de sus papás, primero uno, después el otro, y con una distancia de tiempo muy cortita. ¿Fue abril o mayo? ¿Fue mayo? ¿Julio y? En julio, sus papás, sí, era mi cumpleaños que me hablaste. Estaba exactamente el día de mi cumpleaños recibiendo tu llamada. Su mamá y su papá. En julio del año pasado. Así, se fueron. Hermanos de ustedes que están aquí, que han fallecido, que han estado muy graves. ¿Cuántos hermanos que tenemos ahí en el muro de la resurrección con sus nombres? Lulú, que acabamos de festejar, y de festejar la entrada de Víctor en la misericordia del Padre. Y eso duele. ¿Qué se necesita? Paciencia. Paciencia. Y eso es la resistencia del amor. Y es el Espíritu quien nos sostiene. Es el Espíritu quien nos sostiene. Vamos al quinto. Es que aquí volteo, aquí a cabina de transmisión y me dicen, Padre, si nos aguantan los de la transmisión, ahí vamos. ¿Qué hora es? La hora del Señor. La eternidad. Es la hora del Señor es la eternidad. Es decir, ahí no hay tiempo. Es la hora del Señor entonces. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? El quinto fruto, que es la longanimidad. ¿Qué significa eso? El alcance del amor. El alcance del amor. Para los que están ahí atrás en el coro, si nos ayudan con la luz, porque se nos empieza a ir un poco la visibilidad. No es que yo los vea, pero luego ya no se ven entre ustedes. Hay que subirlas, no hay que bajarlas, porque si las bajan, les mando la longanimidad hasta allá.
El alcance del amor. ¿Qué es el alcance del amor? Este fruto del Espíritu Santo confiere al alma una amplitud de vista, una amplitud de vista. Miren cómo ya los veo ahora más claros a todos. Es una amplitud de vista y de generosidad, por las cuales está el saber esperar la hora de la divina providencia. Saber esperar. Cuando se ve que se retrasa el cumplimiento de los designios de Dios. Y saber tener bondad y paciencia con el prójimo, sin cansarse. Por eso miren, la longanimidad es lo mismo que tener un gran coraje, es tener un gran ánimo ante las dificultades, es un ánimo sobrenaturalmente grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad. La verdad, y esto se los digo, hay muchos de nosotros que no nos puede ir tantito mal, porque inmediatamente reclamamos, inmediatamente nos enojamos, tantito algo nos cambia en la vida y andamos renegando, aventando por aquí y por allá, despotricando. Cuando el Espíritu te da como fruto en tu vida la longanimidad, es una fuerza en tu coraje, es una fortaleza en el coraje, en el ánimo, el estar ahí. Les voy a compartir algo nada más así muy sencillo. Yo cuando estuve en el seminario, que fue hace 16 años que salí, 16, que hace ya va a ser 17 años este próximo mes de junio, que salí del seminario, en aquellos entonces jugaba fútbol, Hoy, si hago eso, juegan conmigo. Ya no es lo mismo una que la otra, ¿no? Pero en aquel entonces jugaba fútbol y teníamos en el seminario, en aquel entonces, una muy buena selección de fútbol. Por ahí algunos padres ordenados ahora jugábamos muy bien. Había un equipo ahí en la Basílica de los Remedios, precisamente, Mariano, que ha de andar por ahí, no sé, su papá todavía toca el órgano ahí en la Basílica, pero Mariano lo ha de tocar también ahí. Y eran un grupo de jóvenes, era el grupo juvenil ahí de los Remedios, le estoy hablando entre los años 98 y 2003, y jugaban muy bien al fútbol, pero muy bien, y nos dábamos unos agarres, pero de aquellos fuertes. Pues estábamos chamacos, yo tendría en aquel entonces, estaba entre los 19 y los 24 años, más o menos, y jugábamos, nos aventábamos y demás. Nos metían un gol, y uno, cuando los que han jugado algún deporte, cuando le meten a uno un gol o una canasta o un punto en el voleibol o lo demás, uno siente coraje interior y dice, ahorita, ¿no? Y hay veces que uno, cuando le meten un gol, uno dice, no, aquí ya esto se acabó, como a mi América la semana pasada. Que nos metieron uno y dijimos, ya valió. Pero en aquel entonces, y esto es lo que quiero contarles, teníamos tan buena selección, y éramos unos padres que andábamos por ahí jugando, que nos metían un gol, y miren, de verdad, nos volteábamos a ver y no nos preocupábamos, porque en el interior nos decíamos uno al otro, va la nuestra, ¿no? Va la nuestra. Y el ánimo, en lugar de venir a menos, iba a más. ¿Cuántas veces en tu vida espiritual te pasa algo y el ánimo se poncha completamente? Y andas arrastrando la cobija, así. Y se te nota en la forma de caminar, en la forma de hablar, en la forma de enfrentar los problemas, en la forma de relacionarte con los demás. Se ponchó el ánimo. ¿Qué necesitamos pedirle al Espíritu? Su presencia. ¿Para qué? Para que nos dé la fortaleza de ánimo. Gente que dice, Padre, yo no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas. ¿Qué le falta en su vida? La presencia del Espíritu, porque es el Espíritu quien lo fortalece para salir adelante. Por eso, el siguiente fruto del Espíritu es la benignidad. Y la benignidad es la conducta del amor. Es decir, es la forma de ser bueno. Un hombre benigno es un hombre bueno. ¿Alguien se llama benigno? ¿Ninguno de aquí?
Ya no ponen esos nombres, puros Brian, puros Kevin, puros... Ay, tengo aquí atrás creo que 2. ¿Puros qué? Puros Iker, puros Messi, puros Ronaldos y la manga del muerto, ¿no? Ya ninguno es benigno. El hombre benigno es aquel que se conduce por el amor. Escuchen bien, el hombre benigno es el que se conduce por el amor. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, de los que están aquí presentes, en lugar de llamarse como se llaman, uno le tendría que decir benigno? Porque ordinariamente son hombres y mujeres bondadosos, que cuando uno se acerca a ellos lo que encuentra es bondad. Escuchen bien, cuando uno se acerca a ellos lo que encuentra es bondad en el corazón. ¿Lo han encontrado? Sí, benignidad. Vamos al séptimo de ellos. El séptimo fruto que tenemos es la bondad. La bondad. La bondad es el carácter del amor. Y aquí a mí me recuerda inmediatamente algo que uno dice, es que yo así soy y así me voy a morir. Pero ordinariamente refiriéndonos a nuestros defectos, a nuestras terquedades, a nuestras obstinaciones, a nuestros defectos. Si soy mula, mula me voy a morir, ¿o no? Y lo defendemos. Bueno, la bondad es el carácter del amor. Es decir, es el espíritu el que nos ayuda a modificar el corazón, a dejar de ser tan agrios, a dejar de ser tan duros, a dejar de ser tan mala onda con los demás. Yo no sé si ustedes han experimentado esto. De sentir cómo el Espíritu Santo los va moldeando en el interior y los va haciendo personas más bondadosas. Y si no lo están experimentando, pues preocúpense, porque entonces no están dejando actuar al Espíritu como podría hacerlo. La bondad es el efecto que se tiene en beneficiar al prójimo. Es como el fruto de la benignidad para quien sufre y necesita ayuda. La bondad es efecto de la unión del alma con Dios. Qué preciosa descripción. ¿Quién es una persona bondadosa? El que tiene unido su corazón a Dios. Esa es una persona bondadosa. Yo sí he encontrado, y eso lo puedo decir, yo sí he encontrado en mi vida a muchas personas buenas. A muchas personas buenas. Muchas. Y esas personas buenas alimentan la vida y alimentan el corazón. En la mañana con los papás, que teníamos una catequesis, trabajamos hoy con los papás de catecismo, y en la mañana, si alguno está presente, pues recordará esto que les compartí, que a finales del año, en la cena de Navidad, en la cena de Año Nuevo con mi familia, estábamos sentados y bueno, pues nos preguntábamos, yo me enfermé de COVID la parte final del año, del 20 de noviembre al 20 de diciembre, que estuve en mi casa, y bueno, pues muy cercano a las fiestas de fin de año, y cuando llegamos a la festividad de dar gracias a Dios por el fin de año y el nuevo inicio que estábamos, yo, a la hora de la cena, hicimos la pregunta, bueno, ¿qué aprendemos de este año? ¿Qué aprendimos de este año? ¿Cómo vivimos este año? Y a mí me sorprendió mucho lo que mi sobrina, la más pequeñita de las sobrinas que tengo aquí, que bueno, ya ahora tiene 17 años, nos dijo algo que yo no sabía y nos compartió en ese momento, y dijo que ella, cuando arrancó el año 2020, se hizo una promesa de que todos los días iba a escribir en un papelito, qué había hecho en ese día para ser feliz, o qué había ocurrido en ese día que la había hecho feliz. Y dice que ese día, el 31 de diciembre en la mañana, tomó todos esos papelitos y los empezó a acomodar, a ordenar por fecha, y que empezó a leer algunos por ahí. Entonces yo en esos días que estuve enfermo, pues ella fue uno de los primeros días, ella fue quien me preparó comida, y recuerdo un caldo de pollo exquisito que me supo como aquel que le llevó Jacob
a Abraham cuando recibió la bendición. O sea, la bendición ahí. Un caldo exquisito, porque lo hizo con mucho amor por el tío que estaba enfermo. Y ella decía que había empezado a leer los papelitos de lo que ella había hecho procurando felicidad o viviendo felicidad. Y nos dijo que en los primeros días del año iba a leer todos los papelitos que tenía. Y entonces yo me quedé sorprendido, porque la verdad me pregunté, ¿de qué está alimentando su corazón mi sobrina? Y lo está alimentando de felicidad, de bondad, de bondad. Porque lo que ella se puso como propósito fue escribir qué le había hecho feliz ese día, o qué había hecho ella qué había hecho para procurar esa felicidad. ¿Por qué no decidió escribir qué le había ocurrido de malo ese día? Decidió de una manera distinta alimentar su corazón de felicidad, de bondad, de generosidad. ¿De qué alimentas tu corazón? ¿De qué lo alimentas? ¿Qué desayuna tu espíritu? ¿Qué le das de comer a tu espíritu? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Frustración? ¿Reclamo? ¿Enojo? ¿O le das bondad, que es fruto del espíritu, que es alimento del espíritu? La bondad es efecto de la unión del alma con Dios. Es bondad infinita. Infunde el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo. Por eso cuando el Señor derrama su espíritu sobre los apóstoles, y lo leíamos uno de estos domingos, decía, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Era el Evangelio del domingo. Y que decía, tomarán veneno y no les hará daño. Cogerán serpientes en las manos y no los morderán. Llevarán salud, llevarán paz, llevarán gracia a los demás. Eso solamente lo puede llevar un corazón bondadoso. Pero el corazón bondadoso solo es signo de que Dios está presente en tu vida. ¿Qué tanta bondad compartes? ¿Qué tanta bondad recibes en tu corazón y la llevas a los demás? Decía Bacon, un filósofo, decía, de todas las virtudes y dignidades de la mente, la bondad es la más grande, ya que es el carácter de la deidad. Y sin la bondad, el hombre es una cosa atareada, maliciosa y miserable. El hombre natural tiene una naturaleza malvada. ¿Cómo hacer la transición de malo a bueno? El hombre no puede ser semejante a Dios por mérito propio. Humanamente no puede. Solamente teniendo a Cristo anclado en nuestros corazones, podrá lograrlo. ¿Qué necesitamos para que este fruto del Espíritu se dé? Estar anclados a Jesucristo. ¿Qué te da Jesucristo a ti en tu vida? Amor, bondad. ¿Qué te pide prodigar a los demás? Bondad. Bondad que es fruto del Espíritu. Octavo fruto. Ya vamos llegando al final. Octavo fruto. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La humildad del amor. La humildad del amor. El día que tú digas qué humilde soy, se acabó la humildad. ¿Escuchaste bien, verdad? El día que tú digas, ay, es que yo soy bien humilde, se acabó la humildad. Se acabó. La humildad no es algo que reconoces, es algo que transpiras. Es algo que transpiras. Y me encontraba una imagen hermosísima, que seguramente de esa voy a hacer algún video y una reflexión más profunda en estos días. No en estos días inmediatamente, denme unos días, pero en estos días, ¿dónde estás? Aquí estás. Sobre la humildad, que dice lo siguiente: ¿qué se necesita para este fruto? Se necesita la humildad.
Y dice, se necesita humildad arriba, se necesita humildad abajo, se necesita humildad adelante, se necesita humildad atrás y se necesita humildad a un costado. Escuchen bien, se necesita humildad arriba para no olvidar que siempre hay alguien que me ama y me cuida por siempre, Dios. Abajo, para no pisar a nadie en el camino. Se necesita humildad adelante para saber a dónde voy. Se necesita humildad atrás para no olvidar de dónde vengo. Se necesita humildad al costado para agradecer a quien me acompaña. Necesitamos entonces mansedumbre, que es la humildad del amor. La humildad del amor. Un hombre que es manso es humilde. Y la humildad es fortaleza. La humildad es visión. La humildad es la capacidad de tener un corazón tan grande, que puede ayudar inclusive a aquellos que le han provocado daño. La mansedumbre hace al cristiano paloma sin hiel, cordero sin ira, dulzura en las palabras y en el trato frente a la prepotencia y en el trato frente a la prepotencia de los demás. En el original griego, hablando de la mansedumbre, da la idea de suavidad combinada con ternura, con docilidad y humildad. Sin embargo, la palabra mansedumbre no sugiere debilidad, ni falta de espíritu, ni timidez. Mansedumbre, escuchen bien esto, es la combinación perfecta entre la fuerza y la gentileza. ¿Con qué sueñan las mujeres en su vida? No voy a decir como alguien con el Capitán América. Alguien me lo dijo. Alguien me dijo, soy yo con el Capitán América. No. Sueñan con un quién. Con un príncipe. ¿Con un qué? Que no le va al Cruz Azul, por cierto, tampoco, ¿no? Sino con un príncipe azul. ¿Y cuál es la combinación perfecta de su príncipe azul? Un hombre fuerte y delicado a la vez. Voltearlo a ver, Isela, ahí lo tienes. Bueno, eso espero, Raúl. ¿O no, Gloria? Uno quiere un hombre fuerte, y fuerte en el ánimo, en el carácter, en la fuerza, pero al mismo tiempo delicado en el trato, en la amabilidad, en la cortesía. Bueno, la mansedumbre en la vida del espíritu para el cristiano es el hombre fuerte, que se cae y se levanta. El hombre fuerte no es el que no se cae, el hombre fuerte es el que se cae y se levanta, pero al mismo tiempo gentil. Por eso cuando le dicen sé manso, en efecto no te están diciendo sé menso, sino sé fuerte, pero al mismo tiempo gentil, delicado, suave en el trato. La mansedumbre es la virtud que le fue atribuida a Moisés, pero el ejemplo supremo, escuchen bien esto, el ejemplo supremo de la mansedumbre lo tenemos en Jesucristo, en Él. ¿Recuerdan la escena que les compartía ayer viernes, que hablábamos de pasar de la muerte a la vida? Que traigo todos los textos así en la cabeza, ya no supe qué día hablamos de eso, pero ayer que hablamos de pasar de muerte a la vida, ¿se acuerdan que una de las muertes es condenarnos? ¿Y se acuerdan de aquel pasaje de Juan, cuando la mujer adúltera se la traen a Jesús y se la ponen en los pies? ¿Y se las traen? No crean que la traen delicadamente. ¿Cómo la traían? Arrastras, maltratada, diciéndole, ya se saben cuáles, todas esas, ¿no? Las que uno escucha ahí en el kiosco, allá en la plaza,
en el mercado, las que uno escucha en la casa, todas esas se las dijeron, todas esas letanías se las decían completas, ¿no? Y cuando van y se la avientan a los pies a Jesús, Jesús no la toca. Escuchen bien, no la toca con las manos. La toca con el corazón. La toca con el corazón. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La palabra de Jesús es un manto que la cubre de amor. Es un manto que la cubre de amor. Es el Señor que la arropa, que la cuida, que la salva, que la protege. Por eso Jesucristo es el hombre manso por excelencia. El que cubre, el que protege, y el que cuando se ve ella sin el juicio de los demás, le dice, levántate, yo tampoco te condeno. Son palabras que salvan, son palabras que salvan, son palabras que necesitamos escuchar en el corazón muchas veces, porque a veces estamos así, tirados en el piso. El fruto del Espíritu es hacernos mansos, con esta mansedumbre que es la fortaleza de espíritu y al mismo tiempo la delicadeza de espíritu. 9, porque ya se nos está haciendo extensa la catequesis. La fidelidad. La fidelidad es la confianza del amor. Mantener la palabra dada, ser puntuales en los compromisos, en los horarios, es virtud que glorifica a Dios, que es verdad. Quien promete sin cumplir, quien fija hora para un encuentro y llega tarde, quien es cortés delante de una persona y luego la desprecia a sus espaldas, falta a la sencillez como la paloma, sugerida por Jesucristo, e induce a los demás a la incertidumbre en las relaciones. La fe, pues, es el cabal cumplimiento de la palabra dada, del compromiso hecho. De la fidelidad que hablamos como fruto del Espíritu, es aquello que hemos escuchado cuando Jesús en el Evangelio dice, bien, siervo bueno y fiel, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Cuántas bendiciones, cuántos dones, cuántos talentos, cuántas habilidades el Señor pone en tus manos? Es para que seas fiel en eso que Dios te ha dado. Y ser fiel es poner al servicio esto que Dios ha puesto en tus manos, para que escuches de su voz, bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en esto. Porque hay unos que se comprometen y a la primera de cambios agarran, dan media vuelta y se van. Hoy cuánto necesitamos fortaleza en estas nuevas generaciones, que se comprometan, que estén. Y aquí quiero hacer nada más un pequeño agradecimiento y al mismo tiempo una pequeña llamada de atención para que quien no lo está haciendo lo haga. No los alcanzan a ver aquí en la transmisión, pero los que están ahí en la transmisión y los que están aquí presencial, aquí verán a mis espaldas, ahí entre luces y sombras, a los muchachos que están del Ministerio de Música, que han visto algunos. La mayoría de ellos son jovencitos, que andan por ahí entre los 15 y ya se rieron las quinceañeras, óiganlas. Entre los 15, algunos son 15 sencillos y otros son 15 dobles, ¿no? Entre los 15, 16, 18, 20, 21. Son de esta nueva generación, son millennials. Y a eso les falta a veces fidelidad, es decir, compromiso, carácter en el amor. Por eso a mí me da mucho gusto tenerlos ahí, y no para mí, sino para que se den cuenta que eso que ellos hacen es un bien para los demás.
es un talento que Dios les puso en las manos. Por eso algunos que luego están ahí sentados, que tienen un chorro de cosas por hacer, pero tienen las manos inútiles ahí, a ese le van a decir, siervo malvado, flojo, perezoso, porque te puse todo eso en las manos y no fuiste capaz de ponerlo al servicio de los demás. Y se los digo de todo corazón, aquel inútil que solo se queja de lo que no puede, es porque no ha puesto jamás sus manos al servicio de los demás. Porque cuando uno se compromete a servir a los demás, le salen fuerzas no sé de dónde, le sale inteligencia no sé de dónde, le sale creatividad no sé de dónde. Pero aquel que solo se está quejando de lo que le pasa, aquel que solo está diciendo qué mal está el mundo, aquel que solo está amarrado a sus ideas, a sus traumas, iba a decir a otras más grandes, tiene inútiles las manos. Y hoy las nuevas generaciones necesitan que les exijamos a ser fieles, que les exijamos. Por eso te dije lo que te dije, Emiliano, porque lo que necesitamos son hombres fieles, fuertes, que si se echan un compromiso, lo cumplan y que saquen horas extras de donde sea, para hacerlo. Y no simplemente darse media vuelta y decir, no puedo, porque eso es de cobardes. Eso es de cobardes. Y muchas veces en nuestra vida somos cobardes, porque no le entramos al problema que tenemos, porque no agarramos al toro por los cuernos, porque nos espantamos, porque nos echamos a correr, porque no tenemos al Espíritu, que como fruto produce en nosotros la fidelidad, el cabal cumplimiento del compromiso que nos hemos echado. Aunque hoy no comas, aunque hoy hagas horas extras, aunque hoy dobles el trabajo que tienes que hacer, pero si en algo el Señor te pidió que te comprometieras, cúmplelo, porque eso es fruto del Espíritu en tu vida. Y yo he visto aquí personas tan fieles y tan comprometidas, y lo quiero decir así, porque muchas personas de nuestras comunidades, de nuestras pequeñas comunidades, son personas mayores, son personas adultas, que cuando les toca un servicio, lo hacen con tanto amor, lo hacen con tanta dedicación, aunque sus fuerzas no son las de hace 20, ni las de hace 25, ni las de hace 30 años. Y cuando yo les quiero quitar responsabilidad y peso, no es porque no los quiera, es porque ya han trabajado mucho y ya han demostrado ser fieles mucho tiempo. Y ahora necesitamos motivar a las nuevas generaciones a que lo hagan, a que sean más esforzados. Si tú en tu casa tienes gente que tú prefieres hacer el aseo y ellos sentados, pegados al celular, a la televisión, enséñalos a ser fieles y a comprometerse, a aprender desde pequeños a hacerse responsables de su vida. Porque si no lo haces, estás cometiendo un pecado de omisión. Y cuando le dices a alguien, ay, pobrecito, no puede, le estás matando la vida en el espíritu. Le estás matando la vida en el espíritu, porque lo estás haciendo inútil. Y recordarán ustedes aquel texto del Apocalipsis. O los quiero fríos o calientes, porque tibios los vomito. Y hay algunos, Eliseo, hay algunos que ya tienen que dejar de ser como están y ponerse las pilas. Y ponerse las pilas. Porque a los tibios son a los inútiles, que lo que Dios le ha puesto en las manos no produce fruto. Perdón, pero este sí me apasiona. Lalito, haz el favor de prender la luz del sepulcro. Está pegadita ahí junto a la manguera que está colgada, el apagador, porque ya se ve muy oscuro y el Señor no vive en la oscuridad. El Señor vive en la luz. ¿Ya vieron? Qué diferente, qué diferente. Ahí está el Señor resucitado en la luz, no en la oscuridad. 10º fruto, para darle vuelta. Nos está entrando una frescura, ¿ya vieron aquí? Rica. Y si alguien no trajo suéter, se aguanta. No queda de otra, no queda de otra. Vamos a la modestia. ¿Qué es la modestia? La modestia es el acto de amor. La modestia, como lo dice su nombre, pone el modo, es decir, regula
la manera apropiada y conveniente en el vestir, en el hablar, en el caminar, en el reír, en el jugar, en el compartir, en el transmitir a los demás. La modestia es como el reflejo de la vida interior. Maru, bienvenida, más de un año sin verte. Qué gusto. Es que esta mujer es de comunidad, ya no me acordaba ni cómo era me acordaba. Pero bienvenida, qué gusto, Maru. Perdón que lo están en la transmisión, pero pues es mi comunidad y me da gusto ver a los que vuelven y a los que vuelven en días especiales. La modestia es la capacidad de no ir hacia la vanidad, hacia la soberbia, hacia el querer solo aparecer, sino el aparecer y ser decoroso en todo lo que hacemos. Modesto, simple, sencillo, limpio. Aquí tengo que decirles otra cosa, Si hay algo que en sus cuartos, en sus casas, en sus triques, tienen ahí desacomodado, tirado, acuérdense que eso es reflejo ¿de qué? Del desorden interior que traemos en el corazón. Piensen en un lugar desordenado que tengan en su casa. No piensen en toda su casa, nada más en un lugar. Nada más en un lugar. Arréglenlo. Si ustedes arreglan eso, se van a dar cuenta más fácil con la luz del Espíritu qué tienen que arreglar en su vida. ¿Qué tienen que arreglar en su vida? Porque el Espíritu nos da esa luz. Y la modestia es el modo sano, tranquilo, sencillo de vivir. Hay gente que no necesita la riqueza para ser modesto. Y hay gente que le estorba la pobreza para ser modesto. Porque la pobreza no está peleada ni con la mugre, ni con la decencia, ni con la educación. La modestia es un fruto del Espíritu muy finito, muy finito. El ser modesto es el ser justo, estar en la medida exacta de mi relación, de mi aparecer y de mi ser. Voy al último, 11 y 12, ¿no? 11 y 12. Para entrar en la parte final. Continencia. La continencia es el orden del amor. Los amores ordenados. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre y, como indica su nombre, contiene en los justos límites la concupiscencia, no solo lo que atañe a los placeres sensuales, sino también en lo que concierne al comer, al beber, al dormir, al divertirse en los otros placeres de la vida material. La satisfacción de todos estos instintos que asemejan al hombre a los animales es ordenada por la continencia, que tiene como fin la energía del amor de Dios. ¿No nos dicen eso? Había un padre espiritual ya en el seminario menor que tenía y que decía: ¿quieres conocer a un hombre? Déjalo hablar. Déjalo hablar. Velo comer y velo jugar. Velo comer. Si hay un desorden en la comida, hay un desorden en el interior. Si hay un desorden en el juego, hay un desorden en el interior. Si hay un desorden en lo que habla, hay un desorden interior. La continencia es la capacidad de saber ordenar el interior del corazón. Por eso les decía, si hay algo que tienes que ordenar en tu interior, verifícalo en qué desorden tienes en tu exterior. ¿Qué desorden tienes? Por eso cuando veo aquí, y qué bueno que creo que no está, pero cuando veo aquí en la parroquia que alguien llega y trae el pantalón desabrochado, las agujetas sin abrocharse, ¿no? La camisa sin fajarse, el pelo sin peinarse, y el cuerpo sin bañarse, no le estoy describiendo a nadie, estoy pensando hacia el aire. O se corta el pelo, o se baña, o se amarra las agujetas, o se faja, o qué.
o se rasura, ¿no? Que hay algunos, yo tenía ahí ahora mi sobrino, este que está aquí no, pero el otro traía una barba de vikingo, es decir, sucia, apestosa y mal cortada. ¿Pero qué creen que le llegó? Ay, traía un pelo que Dios guarde la hora. Espero que no me esté viendo. Traía un pelo que Dios guarde la hora. ¿Y qué creen que le llegó? La continencia, que se llama Irene. No sé cómo se apellida, pero se llama Irene. ¿Irene, hijo? Sí, ¿verdad? Que luego me equivoco con Inés, pero no es Irene. Espero que al otro que le ha llegado una Mariana. Ah, Inés. No me aprendo su nombre, es el coda mi ahora hijada, postiza. Pero al otro que le ha llegado, como dicen Mariana, también le arregle la vida. El otro día llegué a la casa y vi a aquel Barbas y lo vi con la barba alineada y con el pelo cortado. Dije, ¿ahora qué pasó? Y se me fui a cortar el pelo. ¿Y por qué? Y la abuela, que es muy despierta, mi madre, dice, porque Inés se lo pidió. Le llegó su continencia, es decir, quien le ayudó a poner orden en su vida. Y entonces ahora se baña, se peina más seguido, se arregla la barba. Hay más de alguno de los que estamos aquí que necesitamos orden en nuestro interior. Orden en nuestro interior. Y eso es fruto de la presencia del Espíritu. Voy a la parte final, por los que ya están en la transmisión y no se vayan a cansar. Yo no sé qué hora es la hora del Señor, ya les dije. Bien, vamos a la última, la castidad. La castidad o la templanza es el dominio propio, es la victoria del amor. Es cuando el amor vence en nuestros propios instintos. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que hace del cristiano templos vivos del Espíritu. El alma casta, ya sea virgen o casada, reina sobre su cuerpo. En gran paz, trae paz y siente en ella la inefable alegría de la intimidad, de la amistad de Dios, habiendo dicho Jesús, felices los limpios de corazón. Felices los limpios de corazón. La castidad es la capacidad de refrenar las pasiones. La gente que vuela de furia siempre aterriza mal. Jesús nunca cayó en la trampa de hacer o de decir algo que no estuviera de acuerdo a la voluntad del Padre. Es conveniente probar el sabor de las palabras antes de dejarlas pasar a través de la boca. El dominio propio tiene que ver con estar llenos del Espíritu. Y estar llenos del Espíritu tiene que ver con el control, el dominio, la luz, la guía del Espíritu, que afecta e ilumina todas las áreas de nuestra vida. Porque no nos has dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. La castidad, pues, es la capacidad que tenemos en nuestro interior de permitirle al espíritu controlar lo que está desenfrenado, controlar lo que está desenfrenado. 7 dones del espíritu, que son disposiciones internas que el Señor nos asiste con la presencia del Espíritu. Sabiduría, inteligencia, consejo, ayúdenme con aquel, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios. Que esos 7 frutos del Espíritu nos traen, que estos 7 dones del Espíritu nos traen 12 frutos en la vida espiritual. Y aquí yo quisiera terminar con la pregunta, ¿qué frutos del Espíritu necesitas hoy más en tu vida? De estos 12 que están ahí, no van a decir que los 12 y multiplicados, o al cuadrado me van a decir.
¿Qué don, qué fruto del Espíritu necesitas hoy más? ¿Qué fruto del Espíritu no se nota en tu vida? ¿Qué no hay en tu vida? ¿Qué no hay en tu vida? Por eso invitaría a aquellos que están en la transmisión en este momento para disponernos, que nos ayuden con alguna respuesta. No las vamos a leer en este momento, pero sí que nos ayuden a compartir, sobre todo a traer a la conciencia qué fruto del Espíritu es el que hoy más necesitas que se refleje en tu vida. ¿Qué don del Espíritu necesitas hoy? Y quisiera invitarlos a que entráramos ya desde este momento en el interior, en esta reflexión. Perdón por haber sido tan larga, pero era lo que había para hoy. Porque si hoy no reflexionamos sobre los frutos y los dones, ¿cuándo lo vamos a hacer? Quiero invitarlos a que en este momento de la oración, hagamos en 3 distintos momentos la petición a Jesús de que nos dé su Espíritu y que nos lo dé dándonos estos 7 dones que el Espíritu trae para nosotros. ¿Para qué? Para que el Espíritu se manifieste en nuestra vida interior. Para que el Espíritu se manifieste en la vida interior.